Oh, mis amados hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Quiero seguir tocando el tema del cual estaba hablando ayer, que hay un mal en los hijos de los hombres, como dice la Escritura, que a veces pensamos que somos algo, vemos defectos en los demás, pero nosotros no nos damos cuenta quiénes somos, no nos conocemos verdaderamente a nosotros mismos. Y para mal, pues tampoco conocemos al Señor. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros le conozcamos a Él. En el libro de Jeremías hay una parte donde dice que si alguno se quiere orgullecer, que se orgullezca en conocerme, en entenderme, que yo soy Dios, dice el Señor. Les voy a leer una escritura hoy en el libro de Apocalipsis. Ayer estábamos hablando una escritura que el hombre es nada. El hombre sin Dios es nada, pero menos que nada. Miren ustedes, menos que nada. Como ayer o antier. Entonces, si es menos que nada, es nada. Y pónganle cuidado, la escritura está llena de eso. Compartíamos una escritura en el libro, en el libro de Timoteo ayer, donde dice, en el capítulo 6, donde dice, si alguno, ese es cualquiera, ese es usted y yo. Así que si alguno se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pongan cuidado. Cuando yo leía esto hace muchos años, unos 40 años leía yo esta escritura, y yo pensaba, pero ¿qué era lo que quiere decir esto, hombre? Esto le cae al que se cree ser algo, pero no es nada. Pero el que es, lo es, pensaba yo. Esto es para el que se cree ser algo no siendo nada. Pero según las escrituras, nadie es nada. El único es el Señor. Por eso el Señor dijo, no me llames bueno porque bueno no hay sino uno, Dios. Entonces nadie es nada. El único es el Señor, Dios. Les voy a leer la palabra del Señor en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y verso 14 en adelante. Miren, si alguno se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. No vaya a creer que usted puede engañar a alguien. No. Nadie le va a creer a usted. El único que se cree esa mentira es usted. Que usted es alguien. Pero no somos nada. El que es el Señor. Y si tenemos al Señor, pues somos unos príncipes. Somos unos reyes. Somos unos sacerdotes. Y gobernaremos y reinaremos con Él, pero en Él y con Él. Bueno, miren lo que dice. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Bueno, vamos a ver. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, pónganle cuidado, yo no sé si esto se refería solamente al ángel de la iglesia o se refiere a toda persona. Porque esto lo leen los pastores y los que se creen ángeles y todas esas cosas, y se aplican una parte para ellos, la que les parece buena para ellos, pero la que no es muy buena se la aplican a los creyentes rasos. Pónganle cuidado. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren lo que está diciendo el Señor. Pero yo no sé, porque como yo toda la vida he escuchado esto, que lo aplican los pastores y los profetas, los que se hacen llamar profetas y ángeles,
aplican estas escrituras y yo enseguida les voy a decir cómo las aplican. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Aleluya. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. Miren pues, mis amados hermanos, estuvimos hablando ayer que nadie es nada. Hasta dije unas palabras muy fuertes. Cuando dice que mentira son los hijos de los hombres, mentira el hijo del varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serían menos que nada. En el libro de Job, en el capítulo 25, dice que si no es que no puede ser limpio el que nace de mujer. ¿Ven ustedes? Dice que ni aún la misma luna es limpia o tiene su propia luz, que ni aún la misma luna tiene luz propia. Dice, cuánto menos el hombre, ni aún la misma luna es limpia delante de sus ojos, porque no tiene brillo, no brilla por sí sola. Dice, cuánto más el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. O sea, eso lo dice la Biblia. Ahora, aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, es algo que ha sido muy controvertido. Eso no lo predica mucha gente, pero yo eso lo escuchaba mucho por los profetas, o los que se hacen llamar profetas. Y le aplican eso al pueblo, pónganle cuidado. Dice, escribe al ángel de la iglesia. Era únicamente para el ángel de la iglesia, si eso era para el ángel de la iglesia únicamente, o si era para que el ángel de la iglesia se lo dijese a los creyentes, al pueblo. Escribe al ángel de la iglesia. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, porque si era para el ángel, pues estaba bien mal. No eres frío ni caliente. Por cuanto eres frío por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, pensemos en el ángel, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hay personas que se creen autorrealizados, que ya no necesitan nada, que los que necesitan son los demás. Aún los pastores le predican al pueblo y ellos se presentan como un ejemplo de santidad con sus hijos, con su familia, pero lo cierto es que sus familias son unos terribles también, sus hijos. Bueno, pero no quieren que los demás se den cuenta. Alguien decía una vez que la prueba reina de que la Biblia es la palabra de Dios es que el Espíritu Santo guió a los santos del Antiguo Testamento y aún para que escribieran todas las debilidades de los santos del Antiguo Testamento. Encontramos errores en David, en Judá, en David, en Judá, en Jacob, es decir, en Abraham, en toda la gente encontramos errores. Y entonces dicen que si eso lo hubieran escrito hombres normales y no la palabra de Dios, no el Espíritu Santo, hubieran tapado como el gato todos esos errores de los santos. ¿Ven ustedes? Porque el hombre no quiere que la gente se dé cuenta que él es malo. Pero lo cierto es que es malo el hombre, porque lo dice el Señor. Ustedes que son malos le saben dar cosas buenas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo si vosotros le pedís? Bueno, o buenas cosas. Miren. Dice, tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que eres un pobre, miserable, ciego, desnudo. Yo te ruego, dice, le está hablando al ángel de la iglesia, yo te ruego que de mí compres
oro refinado en fuego para que seas rico. Que compres vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Pero que de mí compres, no hay otra forma donde pueda comprar. No la puede comprar en el seminario, no la puede comprar en la misma iglesia, en su mismo grupo. Tiene que comprarla dice, he aquí el amén. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco, yo te ruego que de mí compres. Usted tiene que conseguir esos elementos. Es de Cristo, del Señor que todo lo puede, del Señor que puede salvarle a usted y a mí. Usted no se puede salvar por sí mismo. Y si usted tiene algún talento, pues no se infle. No crea que eso es suyo. Y nunca diga, yo soy esto, yo soy aquello. No somos nada sin Cristo. Entonces miren, yo te ruego que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Yo te pido que de mí compres colirio, para que unjas tus ojos y puedas ver. Hermanos, y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, si alguno abriera la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Ven ustedes? Entonces miren ustedes, si esa escritura solamente apunta al ángel de la iglesia, porque conocí a alguno que se hace llamar el ángel de la iglesia, y él decía que esa palabra que dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso era únicamente para él. Esa escritura solamente apunta a él. El único vencedor iba a ser él, pero a la final no venció nada porque ya murió. Dios tenga misericordia de él y le regale la vida eterna, porque él con todos esos dones y toda esa sabiduría, él no pudo ganarse la salvación él mismo. Él tenía que creer en Jesucristo para salvarse. Él no podía salvarse aparte de Cristo. Nadie se puede salvar aparte de Cristo. Pero como él se hacía llamar el Cristo, que cuando le hablan a uno de eso y uno dice, no, es que ese no es el Señor Jesucristo. Entonces le dicen a uno, claro, es que usted si hubiera estado allá en el tiempo de Jesús, usted tampoco lo hubiera recibido. Usted también lo hubiera rechazado como lo rechazaron los escribas y fariseos y otros de la ley. Usted lo hubiera rechazado así como lo está rechazando ahora. Rechazar a esos ángeles, según sus seguidores y según ellos mismos, era rechazar a Cristo, porque es Cristo, esos ángeles fueron Cristo, ya no son porque ya murieron. Bueno, pero el Señor Jesucristo murió una vez para siempre. El Señor está en algún lugar esperando hasta que nosotros, sus enemigos, seamos puestos por estrado de sus pies. Pero Él vendrá por segunda vez. Pero esta gente, estos ángeles y estos seguidores de estos ángeles, ellos dicen que la segunda venida de Jesucristo es el Espíritu de Cristo en otro hombre de esta generación. Entonces ya varios se han postulado como el Cristo, que el Espíritu de Cristo está en ellos, que vino por segunda vez en ellos. Ahora hay una mujer en China que dice que ella es Jesucristo, y eso ya está regado por todo el mundo, y creen que esa mujer es Cristo. Ellos creen eso, y el que no crea en esa mujer, el que no crea en ese Mesías, esa mujer no puede tener salvación jamás. Y así mismo son todos estos otros ángeles. Esa ángela cree eso, y estos otros ángeles también han creído eso, que ellos ocupan el lugar de Cristo en su segunda venida. Pero tengan en cuenta una cosa, eso es falso, eso es una herejía. La segunda venida de Cristo no es el Espíritu de Cristo en otro hombre de esta generación. Que así como se encarnó Dios en Jesús y nació por María, así se encarnará Dios o Jesucristo en su segunda venida en un hombre de esta generación, en un hombre de la iglesia de esta generación. Miren ustedes, yo leía un libro de esos ángeles que titula Despertando a la Realidad. Y este hombre decía
que María, virgen, María, una virgen, María, dio a luz a Jesús la primera vez para su primera venida. Y una virgen llamada la Iglesia dará a luz a Cristo en su segunda venida. Y la Iglesia dio a luz a Jesucristo en su segunda venida. Y era este ángel mensajero. Era, ya no es porque ya murió. Entonces pongan cuidado. Si esta escritura se refiere al ángel de la Iglesia, entonces estaba mal. Porque si toda esta escritura, si dice, pero mire, él decía que, o sea, este hombre decía que él era el Mesías y que él era el vencedor, que él era el vencedor que se iba a sentar en el trono de Dios, lo mismo que Jesús. Miren ustedes, porque ahí dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, y él era el vencedor. Él era el que ya había vencido y estaba esperando ya que terminaran su catedral que estaba haciendo para ser adoptado vivo e irse para Israel a presentarse allá como el Mesías príncipe y luego venir a llevarse todos sus creyentes para la cena de las bodas del Cordero. Lo cual no sucedió así porque se murió, porque él decía que él no iba a morir, que él iba a ser adoptado vivo allí en esa carpa que estaba haciendo. Bueno, etcétera, etcétera. Yo sé que los que me escuchen hablar esto van a decir que eso no es cierto, pero sí es cierto eso, porque yo conocí mucho eso. Mucho lo conocí, tuve muchos años en eso y por la gracia de Dios, Dios me rescató nuevamente para ser un seguidor de su Hijo y no de un hombre natural. Él decía que a él se refería a esa escritura que dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, y eso era él. Entonces, pero donde dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, y por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido de esa sí no aplica a él, esa sí aplica tal vez a los demás. Bueno, una de las cosas es que uno de esos ángeles, porque eran dos ángeles, murió el uno y quedó otro y apareció otro diciendo la misma cosa. Entonces ese ángel decía que cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ese alguno, si no era él, ese alguno eran los pastores de las iglesias, de las denominaciones, que cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces decía el ángel mensajero, o el supuesto ángel mensajero decía, esta escritura es para los pastores de las iglesias en toda denominación del mundo, porque ellos echaron fuera al Señor con sus credos, con sus doctrinas, con sus abominaciones religiosas, y entonces está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Ve? Dice, y los pastores le aplican eso a los hermanitos del común. Así decía el profeta, o el supuesto profeta decía. Esa escritura es para los pastores de las iglesias. Y se le aplican a los hermanitos y le dicen, hermanito, ábrale la puerta de su corazón al Señor. Mire que Él lo está llamando a usted. Que le abra a usted la puerta al Señor y Él va a entrar a su corazón. Porque el pastor piensa que Él sí ya le abrió la puerta, que Él ya lo tiene. Que los que le tienen que abrir la puerta son los hermanitos. Pónganle pues cuidado. Y entonces el predicador decía esto. Pero es el pastor de las denominaciones que tiene que abrirle la puerta al Señor. Porque Él cerró la puerta. Y Él es el que no abre la puerta para que el Señor entre a cenar con los hermanos. Él lo echó afuera, nadie que esté adentro toca la puerta. ¿Quién toca la puerta estando adentro? El que toca la puerta es el que está afuera. Y si el Señor estaba afuera tocando fue porque lo echaron fuera. ¿Ve? Eso tiene mucha razón. Pero a Él no le daba su aplicación. Porque Él estaba en una denominación como todas las demás. Y él decía que tenían que abrirle la puerta a su mensaje.
que los pastores de las iglesias tenían que abrir la puerta a ese mensaje que él estaba trayendo, a su religión, a él, al profeta, al ángel mensajero, al único por el cual habla Dios en este tiempo. Y hay miles y millones de personas creyendo eso. Pero al Señor Jesucristo ni piensan en él siquiera, ni lo mientan siquiera, porque yo, siendo un predicador, en esa iglesia me expulsaron aquí en Barranquilla, porque prediqué el evangelio de Jesucristo y no el mensaje de la hora. Yo tenía, porque allá para poder predicar tiene uno que tener un libro siquiera, un libro de William Branham o de William Soto, algo por el estilo. Y yo tenía un libro de William Branham en mi mano y también tenía la Biblia. Y me paré en el púlpito y abrí el libro de William Branham y leí en un párrafo que decía: tenemos que darle al blanco 10 veces de cada 10. ¿Ven? Y entonces yo dije, yo supongo que el profeta se refirió a Jesucristo, porque Jesucristo es el blanco. Jesucristo es el blanco de todas nuestras acciones. Jesucristo es el blanco que apunta para la salvación, porque nadie puede salvarse sin Jesucristo. Y les dije, por eso Pedro en su segunda epístola, en el primer capítulo dice: por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por eso nunca dejaré yo de decirles a ustedes estas cosas, aunque ustedes las saben y están confirmados en la verdad presente. Yo prediqué eso y me expulsaron, porque no prediqué a William Branham, sino a Jesucristo. ¿Ven ustedes? Y si yo estuviera mintiendo en esto, entonces yo sería el delincuente más grande. Pero esto lo estoy diciendo porque así sucedió. Y sufro persecución cuando digo que William Branham o William Soto no son Jesucristo. Y sufro persecución a amigos que han sido como mis propios hijos, como mis propios hermanos. Y me echan de sí. Me regañan y me dicen que estoy mal, que yo creo que estoy bien, pero que estoy mal, cuando predico otra cosa, fuera de esas cosas, de esos profetas. A mí Dios no me ha llamado a predicar cosas de profetas, ni de ningún hombre, ni de ninguna religión, sino a predicar a Jesucristo. Pónganle cuidado. Si este hombre dice que él es el vencedor, entonces nosotros no tenemos esperanza. Porque la Biblia dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y que eso es un individuo, dicen. Cuando dice al que venciere, o el que venciere, es un individuo. Y es ese fulano de tal. Hermanos, ¿cómo así? Jesús dijo: el que quiera venga y beba del agua de la vida gratuitamente. ¿Está hablando de una sola persona? ¿O es a usted también y a mí? Todo aquel que en él creyere no será condenado. Ah, es uno solo. Eso es uno solo. Hermanos, cualquiera ve que eso es una herejía. Que una persona diga que eso se refiere a él nomás. Y ese hombre decía que no moriría, que él no moría, que ya él no moría, que él iba a ser adoptado, iba apenas terminar a su carpa, y que allí, y que ya adoptado se iba para Israel a cumplir el papel de los 2 testigos, que eso es lo peor. Que él iba a cumplir el papel de los 2 testigos, él iba a morir allá por 2 profetas, que dice la Biblia que morirán allá en el capítulo 11 de Apocalipsis. Entonces, miren, hermanos, yo sé que los que escuchan eso, pues me van a dejar por tierra, van a decir lo que quieran, pero yo estoy diciendo la verdad. Ese no es el evangelio de Jesucristo, eso es una secta religiosa de un falso profeta que se hizo llamar Dios, que no moría, y si murió, eso muestra que sí era un falso profeta, porque lo que dice un profeta se tiene que cumplir o es falso profeta. Así que yo los dejo a ustedes con esto.
cuando la Biblia habla para todos. Una vez, cuando yo predicaba el evangelio hace los 40 años que les cuento, que estaba yo recién convertido, había un hermanito muy humilde del campo, y yo me puse a hablarle de la Biblia, y entonces él como que pensó que yo me estaba refiriendo a él, y me dijo, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Y le dije, ¿qué? Y me dijo, ve, hermano, cuando la Biblia habla para todos, por igual. La Biblia se lee, y eso es para todos, eso no es para una sola persona. O sea, que me quiso decir, eso es para usted también, no me lo aplique a mí. ¿Ah? Porque es que la Biblia es para todos. Cuando la Biblia dice, el que creyere no será condenado, ¿seré yo nomás? No, es para usted también. El que quiera venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Eso es para todos. Todo aquel que en él creyere. El que hiciera estas cosas, dice en el libro de Pedro en el capítulo 4. El que hiciera estas cosas no resbalará jamás. ¿Es una sola persona? No, hermanos, eso es para todos. Eso es para todos. Es verdad que lo que decía en el libro que leí, que dice que los pastores son los que tienen que abrir la puerta al Señor porque está afuera. Claro, ellos lo echaron afuera y ellos se colocaron en el lugar de Cristo. Y entonces ellos piensan que ellos ya están realizados y que pueden exhortar y pueden enseñar y pueden porque ellos ya están autorrealizados, que son los hermanitos los que tienen que abrir la puerta y que tienen que santificarse, etcétera, etcétera. No, hermanos, todos somos iguales delante de Dios. Porque yo no me salvo porque soy mejor que el otro. No, yo me salvo por la gracia de Dios. Usted no se salva por ser mejor que nadie o porque sabe más que los demás. Usted tiene vida eterna porque cree en Jesucristo. Así usted sea el catedrático más grande de este mundo. Usted se salva por la gracia de Dios, lo mismo que el hermanito que no sabe ni leer. Hermanos, esto puede haber estado muy pesado, pero esto sentía ser. Así que, hermanos, los dejo en este momento en las manos de nuestro glorioso Señor Jesucristo y aprendamos a ubicarnos en el lugar que nos corresponde. Nosotros no nos coloquemos en un lugar que no nos corresponde. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, dice la palabra. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. En el capítulo, en 2 Corintios 10 creo que es, dice, si alguno está convencido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que así como Él es de Cristo, nosotros también somos de Cristo. O sea que Cristo no está dividido, Cristo es uno y es de todos. Dios les bendiga, mis amados hermanos.